iglesia. Es decir, si un pastor trae chisme, va a haber chisme. Si un pastor trae ruina, trae crítica, va a haber críticas, ¿no? Y nunca me hubiera pensado, sabía que tenía el llamado de Dios, nunca hubiera pensado en ese momento conscientemente que iba a ser pastor y que esto lo podía aplicar. Y verdaderamente estuve pensando, ¿no?, que el Señor me está dando hablar de la bendición. Entonces, tiene que haber bendición en la iglesia. Y nos está hablando de la multiplicación, que es para donde vamos hoy. Yo voy a leer esta historia que ya la conocen. Hay dos situaciones. Es una situación milagrosa, decí conmigo milagrosa, donde Dios obra y trae milagros asombrosos, pero va a ocurrir en dos oportunidades. Y vamos a leer esta oportunidad, Marcos 6:30, la leo rápido, dice: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús le había mandado de 2 en 2, fueron 72, y oraron y sanaban a los enfermos y liberaban a los endemoniados, y eso le estaban contando a Jesús. Entonces querían tener, como nosotros tuvimos el martes, una reunión de líderes, de reflexión, de todo. Entonces Jesús dijo: vamos a un retiro, vamos a retirarnos. Entonces en Marcos 6:31 dice: entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato, ¿no? Para decir, basta de ministrar, estuvimos ministrando, vamos a descansar, vamos a tener un retiro, charlamos, hablamos, vemos qué está sucediendo. Y bueno, y dice que le dijo, porque había tanta gente que iba y venía, que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. O sea, ya tenían hambre porque ni siquiera tenían tiempo para comer, había mucha gente para ministrar. Entonces Jesús vio bien separarse, ir a descansar, a hacer un retiro, a salir por ahí. Así que salieron a la barca, a un lugar tranquilo donde pudieron estar a solas. El otro contexto dice que había una gran fiesta en Jerusalén, entonces había mucha gente, mucho movimiento. Pero muchos los reconocieron y lo vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque era como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Es decir, Jesús tuvo compasión. Ellos habían ido a descansar, habían ido a un retiro. Se fueron a un retiro, fueron a un descanso. Pero como vio tanta gente con tanta necesidad, Jesús sale otra vez a enseñarles. Estaba cansado, pero fue a enseñarles. Los discípulos estaban cansados, pero fueron a enseñarles. Dice el versículo 35, seguimos al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Yo miraba acá el espíritu pastoral que tenían los discípulos, ¿no? Es decir, estaban cuidando a la gente, estaban preocupados por la gente. Ya se veía en ellos lo pastoral que iban a hacer, ¿no? Un corazón de pastor, estaban aprendiendo de Jesús, preocupados por la gente. Dice, despedía a la multitud, ya le sugerían a Jesús, ¿no? Como que Jesús no se daba cuenta, que así como nosotros que le sugerimos a Dios alguna cosa, fueron y le dijeron a Jesús: mirá, estás copada tu enseñanza, pero ya se hace largo, despedilo, que vayan a las granjas, a las aldeas, que compren algo de comer. Pero Jesús les dijo, y miren esta pregunta, yo prediqué varias veces sobre esto. Jesús le dice: denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Se estima que en este caso había más de 10.000 personas. Ahora voy a dar la relación. Marcos 6:38. Jesús le dice: ¿cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Decí conmigo: 5 panes y 2 pescados. Versículo 39. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús comenzó a organizar. Comenzó a haber expectativa. Jesús tomó a los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Sigan la secuencia. Marcos 6:42 dice: todos comieron cuanto quisieron, ¿no? Fíjate cómo salta, como si nada. Nosotros ¿qué haríamos? Remarcamos, resaltamos, llamamos a los medios. Acá el Evangelio y dice: todos comieron cuanto quisieron. Es decir, estamos hablando de 5 panes y 2 peces. Sin embargo, algo sucedió allí, algo ocurrió. Y después
los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Versículo 44, un total de 5.000 hombres y sus familias se alimentaron de esos panes. La traducción dice que eran un total de 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Siempre los niños son más. Si contamos, supongamos que la mitad tenían mujer, o otras mujeres, o alguien que iba, seguramente llegaban a los 10.000 con todos los niños. Y comieron hasta saciarse. Conocen la historia. Ahora yo quiero ir a 3 puntos que yo creo que Dios nos está hablando y que vos puedas tomarlo y que puedas aplicarlo a tu vida. Decía al que está al lado, prepárate porque lo que viene es para vos ahora. Lo primero, el primer principio es: Dios te bendice con lo que tenés. Dios te bendice con lo que tenés. Felicito a todos los que están anotando, porque si no anotás después te olvidás. Dios te bendice con lo que tenés. Dios trabaja así. Así es. Fíjense, cuando van con esa historia, con ese problema a Jesús, Él le dice: ¿cuánto tienen? Es decir, ¿cuánto hay? El problema es que Moisés limita la vara. Y dice, la vara sirve solo para las ovejas. Y no tiene en cuenta a Dios, no ve el poder de Dios, no lo ve a Dios, igual que nosotros. Cuando tenemos que enfrentar los proyectos, las metas, lo que Dios nos está hablando, algún desafío en el matrimonio, algún desafío en la familia, algún desafío laboral, algún desafío profesional, algún desafío académico, algo que tenemos que hacer, entonces nosotros queremos tener, para tener fe queremos tener todo. Entonces si tenés todo, ¿para qué querés tener fe? Y ahí se ve la fe, con lo que tenés. ¿Qué tenés? A Moisés le dijo, ¿qué tenés en la mano? Le dijo, anda a liberar al pueblo más poderoso, sacalo a Israel del lugar más fuerte. Y lo único que tenía era una vara. Entonces él dijo, con esta vara, porque claro, el problema no era la vara, el problema era que Moisés no veía el poder de Dios. El problema es que la viuda, estoy hablando de Segunda de Reyes, de la historia, que había escasez, la viuda, el hijo, y ella dice, bueno, un poquito de aceite, un poco de harina, hago algo, comemos y después morimos porque ya no hay forma de conseguir alimentos. Y aparece el profeta, y el profeta le da una palabra, y siempre la palabra es de desafío, le dice, hacé algo para mí primero, y después come vos, y después come tu hijo y vos. Y ella tenía que creerle. Entonces el problema es que la viuda ve la escasez, ve lo poco que era el aceite, lo poco que era la harina. Y no ve el poder de Dios que está sobre el profeta. El problema es que los discípulos acá ven la solución en lo material. Entonces uno dice, tendríamos que trabajar pero varios meses y mucho para apenas poder conseguir algo para poder alimentar a tanta gente, multitudes. El problema es que los discípulos ven los 2 peces y los 5 panes y no alcanzan, quizás para uno. Y no estaban viendo que Jesús estaba allí. Ahora, me imagino esa situación cuando Jesús toma los panes y toma los peces y bendice y reparte, y ellos ahí están recibiendo ese pan y van hacia la multitud, ese paso. Y yo creo que así estamos nosotros. Dios nos está enviando con lo que tenemos y a nosotros nos parece que nos faltan más cosas. Nos parece que no tenemos lo suficiente. Entonces hoy tenés que aprender que tu movimiento mañana lunes tiene que arrancar con lo que tenés, no con lo que no tenés. Porque o si no, nos deprimimos y nos quedamos tirados en la cama, si es que tenemos cama. Y entonces todo comienza a salir mal porque estamos esperando que vengan recursos de algún otro lado y el principio es comenzar con lo que tenemos. ¿Qué tenés en tu mano? ¿Qué tenés para empezar? Y ahí me imagino a los 12, cuando ellos toman ese pan y van hacia el encuentro de la gente. Punto 2. El poder es para los débiles. El poder de Dios es para los débiles. La palabra de Dios es para los débiles. La iglesia es para los débiles.
El sacrificio de Jesús es para los débiles. Entonces, si vos estás en escasez, el poder de Dios es para tu vida. Si estás en incertidumbre, si no sé qué camino tomar, pastor, yo estoy perdido. Si usted pone en Google perdido, sale mi foto, mi estado, mi Instagram, mi WhatsApp. No sé para dónde ir. Entonces, esta palabra es para vos si estás así. Si estás en pobreza, si estás en ruina, si estás en deuda, si estás en alguna bajeza, tenés algún problema de moral, algún problema de integridad y no podés resolverlo, algún problema interno, algo emocional. Entonces quiero decirte hoy que esta palabra es para vos. Entonces, ¿qué significa los panes escasos ante la gran necesidad? Multitudes. Significa la debilidad. Significa la debilidad. Cuando te sentís débil, yo me di cuenta que todas las veces que Dios me usó y que Dios me abrió los ojos es cuando yo dije, no doy más, no puedo más, no sé más qué hacer, ya no sigo con mi fuerza, no lo intento con mi fuerza, ya me quedo. Ya no puedo. Entonces Dios me dijo, listo, así te quería, ahora voy a actuar mi poder. Entonces, los panes escasos ante la necesidad es un símbolo, metafóricamente, figuradamente, proféticamente en esta noche para nosotros, es la debilidad. La debilidad está intacta, venimos a orar, pero cuando volvemos a nuestra casa el problema sigue. Venimos a la iglesia y cuando volvemos a nuestras actividades, las montañas siguen. La debilidad sigue, está intacta. Y nosotros creemos que esa debilidad se va a ir, pero esa debilidad no se va a ir, porque esa debilidad es necesaria para que Dios entre en tu vida. Por eso estás hoy así, por eso hay una debilidad, hay un punto débil, hay una necesidad, hay una carencia, porque Dios quiere actuar. Y ese es el principio, porque en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Dice la palabra en 2 Corintios 12:9, que en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Entonces Dios actúa así, entonces Dios nos está hablando como iglesia. Estuvimos con la pastora en la capacitación y se habló de esto y se habló. Y yo sentía que Dios nos estaba hablando y nos sigue hablando de esto. Porque nos sentimos débiles, queremos hacer muchas cosas y miramos que no tenemos recursos. Y nos sentimos débiles. Entonces hoy me doy cuenta que soy el hombre correcto porque me siento débil. Si hoy viniste acá con una debilidad, soy la persona correcta. Porque dice Joel capítulo 3, versículo 10, diga al débil, fuerte soy. Entonces yo me imagino a los discípulos que van con Jesús, toman el pedazo de pan y vuelven y van diciendo, fuerte soy, tengo poco pan. Tengo un grupo de 50, dice que eran grupos de 50 y de 100. Tengo que ir a este grupo de 50 y lleva poco pan, lleva un puñadito de peces, pero algo va a suceder en ese trajín, en ese lapso en que ellos comienzan a caminar en fe, en obediencia. No pienses que Dios no te puede usar, no pienses que Dios no te quiere bendecir, no pienses que porque te sentís débil que las cosas ya se derrumbaron. Sino hoy viniste para que yo te diga esta palabra. Si vos te sentís débil, si hay debilidad en tu vida, en tus emociones, en tu mente, hoy es tu noche porque Dios quiere bendecirte. Porque en la debilidad, en tu debilidad, el poder de Dios se perfecciona. En tu matrimonio, si está débil, el poder de Dios se perfecciona. Lo profetizo, lo declaro sobre tu vida. Si te sentís débil hoy, esta palabra es para vos. Porque Dios va a usarte, Dios va a bendecirte. Diga al débil hoy, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Dios puede hacer en mí un milagro, así como lo hizo en Moisés, así como lo hizo en la viuda, así como lo hizo aquí en la multiplicación. Dios tiene el poder, de Él es el poder. No me baso en mis recursos, no me baso en mis recursos. Dale gloria a Dios esta tarde. Y el punto 3, lo que Jesús bendice es multiplicado. Lo que Jesús bendice es multiplicado. Lo que Jesús no bendice, por más que hiciste un estudio de mercado, por más que tu amigo te dijo que va a funcionar, por más que tus parientes dijeron que va a funcionar, por más que te dijeron que va a funcionar, por más que fuiste a la universidad y te dijeron que va a funcionar, si Jesús no bendice, no va a ser multiplicado. Ese es el principio. Lo que Jesús bendice será multiplicado. Lo que a nosotros se nos ocurre, no, sino que Jesús bendice. Entonces, yo miro
y me doy cuenta que hay bendición de Jesús en el desierto. Jesús da pan en el desierto. Ellos estaban en un desierto. Jesús estaba tranqui enseñando. Jesús estaba tranquilo enseñando. Tenía hambre, sus discípulos tenían hambre. Todos tenían hambre espiritual y también tenían un hambre material. Y yo me doy cuenta que Jesús toma allí el pan para bendecir. Yo no sé si cuando vas a comer bendecís. ¿Cuántos bendicen los alimentos antes de comer? Levanten la mano, a ver. Muy bien. Levanten bien arriba, bien arriba. ¿Cuántos cuando van a comer afuera bendicen? Cuando van a Mac o a Burger o a otro lado. ¿Cuántos bendicen? A ver. No te digo que te pares en la mesa y hables en lengua y dances en el río. No. Pero darle gracias a Dios, ¿no? A ver, levanten la mano. Muy bien. Bendicen. Jesús, porque había una costumbre judía. La costumbre judía decía que al comienzo de la comida, el anfitrión, el cabeza de la familia, tomaba el pan y bendecía a Dios por la comida. Esa era la costumbre de ellos. Que el cabeza, nosotros a veces no seguimos esta costumbre, le hacemos orar a alguien, pero los judíos no, lo tenían claro, tenía que orar cabeza, el cabeza de la familia. El cabeza de la familia tomaba el pan y bendecía a Dios por la comida. Esa era la tradición. Entonces Jesús tomó el pan en el desierto, le hizo un guiño a Dios, dice que miró al cielo y toda la gente lo estaba mirando. ¿Qué está haciendo? Algo raro, ¿no? A los que no les gusta manifestación extraña, ¿no? ¿Qué está haciendo Jesús? Trajo pan, cortó, ¿qué es un rito? ¿Qué es esto? Cortó pan, miró al cielo, miró al cielo así, bueno, al techo acá, miró al cielo como diciendo, Señor, acá entras vos, te toca a vos ahora, y bendijo. Seguramente dijo algo así: danos hoy el alimento que necesitamos, eran miles. Danos hoy el alimento que necesitamos. Hoy estás dispuesto a orar a Dios, a pedirle a Dios que bendiga lo que necesitas, que Dios haga un milagro. Yo estoy muy, sinceramente les digo, más esperanzado que nunca de poder ver esos milagros, de poder escuchar esos testimonios, que ustedes puedan contar para la gloria de Dios, que Dios está obrando, que ustedes digan, yo vine a la iglesia, escuché esta palabra y yo le pedí a Dios algo, a lo mejor sea algo chiquito o a lo mejor sea algo grande, y decirle, Señor, danos hoy el alimento que necesitamos. Y yo creo que Jesús confía que después de la bendición, el Padre hará el milagro para satisfacer las necesidades de la gente. Pero Él bendice. Cuando tomás tu sueldo, o cuando lo ves ahí en el cajero, o cuando lo ves ahí, bendecilo, creyendo que con la buena administración y la buena mayordomía será multiplicado. Miren lo que estoy hablando, porque estoy hablando de fe, donde la matemática no funciona, funciona la fe. Pero darle gracias a Dios por lo que tenés, darle gracias a Dios por lo poco que tenés. Eso no quita que yo espere el milagro. Él dijo, ¿qué tenemos? 5 panes, 2 peces, perfecto, perfecto. Así vamos. Yo creo que es tarea de la iglesia dar de comer el pan bendecido, el pan espiritual. Es nuestra tarea. Ni me llamen, ni me pregunten si alguien necesita oraciones, si el pastor puede orar. Orá, bendecí, porque sos parte de la iglesia. Hacelo. Todas las personas que me preguntan que son de la iglesia, pastor, estoy acá con un familiar, puedo orar, bendecirlo, porque esa es nuestra misión, es dar de comer el pan bendecido espiritual, que vos puedas bendecir. Y a mí lo que me emociona de esto es que a Jesús nunca se le acaba el pan. A Jesús nunca se le acaba nada. A Jesús nunca se le acaban los recursos.
Nunca se le acaban las ideas, ni el conocimiento, ni los contactos, ni nada. A nosotros se nos acaban los recursos, el dinero, los conocimientos, los contactos, y nos quedamos encerrados. Pero quiero decirte esta noche, a Jesús nunca se le acaba el pan. Él va a demostrar que van a comer 5.000, sus esposas, sus hijos, y va a sobrar 12 cestas llenas, porque a Jesús nunca se le acaba el pan. Jesús siempre tiene para darte. Él tiene para darte esta noche. Él tiene para darte lo que vos necesitas. Dáselo fuerte si hoy estás esperando un milagro, si hoy vas a bendecir algo en tu vida, si vas a ir a tu casa y vas a tocar la pared y decir: Señor, bendecí esta casa, Señor, bendecí esto, bendecí, que la bendición venga. Dáselo fuerte al Señor, porque yo creo que a Jesús nunca se le acaba el pan. Nunca se le acaba. Y termino con esto. La gente buscó la palabra. La gente buscó la palabra. La gente fue a hablar, fue a escuchar la palabra, fue a escuchar a Jesús. Fueron a honrar a Jesús. Decí conmigo: la gente buscó el alimento espiritual. Y Jesús no los dejó sin satisfacer las necesidades materiales. Él honró eso. Estaban allí, dejaron, dice que muchos de ellos hacían viajes largos y llevaban un pasto que usaban, llevaban en sus mochilas, en sus cestas, para dormir y no molestar o no caer con los gentiles, para no contaminarse, porque esa era su creencia, y llevaban su alimento. Pero el alimento se le había acabado porque eran largos viajes. Pero esa gente fue a buscar allí la palabra, fue a buscar el alimento espiritual, y Jesús no los dejó en necesidad. Escuchá, quiero darte esta palabra. Si hoy, esta noche, yo quiero cerrar tus ojos un momento. Si hoy, esta noche, todos los que están en necesidad material, que hoy están acá en la ruina, en el fracaso o en algún desafío, si hoy vos ponés a Dios en prioridad, si hoy comenzás a buscar el alimento espiritual, quiero decirte hoy, por la autoridad de la palabra de Dios, que Jesús no te va a dejar con esa necesidad. Dios no te va a dejar con esa necesidad. Él va a suplir tu necesidad. Él te va a dar el alimento espiritual. Él nunca falla, Él nunca miente. Él no es como los hombres que mentimos, que prometemos y después no cumplimos. Él siempre es fiel, Él siempre está allí atento a tu necesidad. Pero comenzá a buscarle. Ahora mira un momento, quiero decirte esto, termino con cómo funciona. Quiero ser fiel en darles lo que yo recibí hoy. La necesidad viene a nosotros. Estaban los discípulos, la necesidad vino. Nosotros vamos frustrados a Jesús. Le decimos: Señor, no puedo. Señor, no me alcanza, no puedo salir. Como los discípulos: necesito trabajar mucho, no puedo salir, no voy a salir. Estoy en el hoyo. Vamos frustrados a Jesús. Y Jesús nos dice: así no. No bendigo así. Fíjate, trae el principio. ¿Cómo, pastor? Ellos fueron y Jesús le dijo: denle ustedes de comer. ¿De ustedes la idea? Háganlo ustedes. Así no, así yo no bendigo. Traigan lo que tienen. Traigan algo. Eso es lo que voy a usar. Entonces Dios trabaja de esa manera. Él usa lo que tenemos, lo que Él nos dio, para que se multiplique. Él te dio inteligencia, te dio capacidad, te dio la posibilidad de orar, la posibilidad de buscar, algo te dio, y eso tenés que usarlo. Pero si nosotros vamos ya derrotados y frustrados, Él no obra. Hay que ir con un poco de fe, porque escuchá esto, agarrala esta, si agarrás esto ya está. Porque si vos vas con lo que tenés, estás mostrando fe, y es necesaria la fe para el milagro. Y una vez bendecido, una vez que yo lo entrego a Jesús y Jesús lo bendice, vuelve a nuestras manos. Pero ahí ya es distinto. Ahí ya llegó la bendición de Jesús. Es decir, pasó por Jesús. Mi necesidad se la presenté a Jesús y Él bendice. Eran los mismos panes, eran los mismos peces que tenían ellos. Pero ¿cuál era la diferencia? Que ahora tenían la bendición de Jesús. Y ahí van ellos con esos panes. Estaban bendecidos. Esa era la diferencia.
Entonces hoy estás de acá. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre uno y otro cuando salgan por esta puerta? Es que uno van a estar bendecidos por Dios. Y eso es lo que tenés que llegar. Es decir, vine con mi necesidad, el pastor oró y cuando oró, o escuché la palabra o adoré, no desapareció así el problema. Puede desaparecer si una enfermedad, Dios puede obrar en este momento, Dios es así. Pero a lo mejor no suceda, pero vos vas bendecido. Y esa bendición va con vos. Entonces ahí voy donde yo pensaba en los 12 que fueron. Le dieron el pan, Jesús partió y se los recibe. Vieron que Jesús oró, vieron que Jesús bendijo, miró al cielo. Y ellos vuelven y van directo al problema. A los 50, grupos de 50 dice, y grupos de 100. Pero ellos van, son los mismos, el mismo pan, pero hay una diferencia, está la bendición de Dios. Y entonces hoy quiero decirte que salgas de este lugar y que mañana vayas a hablar por tu deuda, que mañana vayas a buscar tu trabajo, que mañana vayas a vencer lo que tenés que vencer, pero llevá la bendición y andate a esos grupos, porque esos grupos de 50, esos grupos de 100, es tu barrio, es tu casa, es tu familia, es tu papá, es tu necesidad, es aquel problema que tenés que vencer. Lleva la bendición de Dios. Si salí de acá con la bendición de Dios, esa es la diferencia. Llévate la bendición hoy para que suceda, para que ocurra. Yo profetizo hoy sobre tu vida, porque la bendición concreta, la bendición viene para traer visiones. La bendición es para la multiplicación. Con lo poco que tenemos, bendecido por Jesús podemos hacer. Con lo poco que tenés, bendecido por Jesús lo podés hacer. Hasta ahora no te funcionó el negocio porque Jesús no lo bendijo. Pero esta noche ponelo en la mano de Dios y cree esta palabra. Tomá fe, decir, va a funcionar. Tu oficio va a funcionar. Dejalo que Jesús bendiga y andate de acá con lo mismo que viniste, pero bendecido por Él, bendecido por Él. Ponelo en el altar y comenzá hoy. Les hablo a los jóvenes, a los que emprendieron algo y no pudieron, no les funcionó. Ahora recibí esta palabra. Salí de este lugar ahora bendecido por Jesús. Esta es la palabra. La bendición es para multiplicación. Dáselo fuerte. La bendición es para multiplicación. Tu vida va a ser multiplicada y esta iglesia será multiplicada y esta iglesia llevará el pan también a las multitudes y allí habrá bendición, allí habrá multiplicación. Dios te bendiga. Comenzá mañana. Quiero escuchar los testimonios. Quiero ver cómo Dios obra. Quiero ver los milagros extraordinarios en la vida de cada uno de ustedes, jóvenes, adolescentes, matrimonios, familias. Un antes y un después. Dios nos está hablando de bendición. Dios nos quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Dáselo fuerte al Señor.